Bueno, ya nos acompaña aquí en la mesa de los desayunos José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. Señor Ábalos, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Después de ver lo de Cataluña ayer, ¿más tranquilo o menos? No, más tranquilo tampoco, ¿no? Expectantes, como creo que estamos la mayoría, ¿no? Bueno, nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, si le parece, como acaba de hablar hace un momento en RAC1, decía que en el caso de que Puigdemont sea el candidato a la investidura con más apoyos, pues la mesa de la Cámara catalana tendrá que valorar cómo llevar a cabo la investidura. Quiero que lo escuchemos ahí juntos y que me dé su opinión. Vamos a verlo. Si aquest candidat és el president Puigdemont, és el senyor Puigdemont, evidentment haurem de parlar de com vol afrontar aquesta investidura. No entrar en casuístiques ni en situacions eventuals hipotètiques que es puguin donar, entre altres coses perquè això qui correspon valorar-ho és a la mesa del Parlament, no només el president del Parlament. Bueno, ha empezado la ronda de contacto con todos los partidos y dice, si el principal candidato es Puigdemont, pues habrá que ver cómo lo afrontamos. Bueno, él habla, imagino que como parte interesada y como miembro de Esquerra Republicana. La mesa y las decisiones de la mesa del Congreso están sometidas, como todo, a la legalidad, ¿no? Y, por supuesto, no tiene tanto margen, porque si no estaría instalada en la arbitrariedad, ¿eh? Entonces no se trata simplemente de dar satisfacción a cualquier supuesta mayoría, sino siempre tiene que actuar conforme a la ley. El discurso de ayer de Torrent, desde luego, vimos un cambio. Parecía que sí que apostaba por la legalidad. Bueno, yo he visto muchas reacciones optimistas. A mí me gustaría sumarme a ese optimismo porque parece que constituye más una necesidad que una realidad, ¿no? Pero yo creo que hay que ser muy cauto porque evidentemente los antecedentes no parece que merezcan tanto optimismo. Yo creo que más bien es el deseo de volver a la normalidad, de recuperar la situación de respeto a la legalidad. Pero vamos a ver los pasos que van dando, ¿no? Bueno, el Gobierno ya ha advertido que va a estar vigilante ante cualquier ilegalidad que se produzca. Yo le quiero preguntar, ¿el PSOE va a seguir apoyando, ya lo hizo con el 155, va a seguir apoyando esa aplicación del 155 al Gobierno o, en fin, puede haber cambios? Nosotros apoyamos la legalidad. Incluso si el Gobierno estuviera fuera de la legalidad, exigiríamos al Gobierno que cumpliera la legalidad. Por lo tanto, no es que estamos siguiendo al Gobierno. Estamos siguiendo el cumplimiento de la ley y a la medida en que el Gobierno actúa en esto y además lidera el cumplimiento de la ley, vamos a estar ahí. Nosotros estamos defendiendo el Estado de Derecho y estamos defendiendo la unidad territorial de España. Y en esos parámetros pensamos seguir moviéndonos. Le preguntaba por esto que acaba de decir, también quiero que lo veamos juntos. En la cadena COPE, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María preguntaba por esto del 155. ¿Hasta cuándo? Esto es lo que decía. Cuando tome posesión el nuevo Gobierno. Es decir, no es suficiente la investidura. Es necesario que físicamente el nuevo presidente de la Generalitat asuma ese cargo que le da quien hoy está al frente de esa administración por el 155, que es el Gobierno de España. Hasta ese momento, dice la vicepresidenta, permanece vigente el 155. ¿Lo comparte? Bueno, es que es hasta que hubiera un gobierno, lógicamente. Y, por lo tanto, esa es la previsión. Hasta que tome posesión el nuevo presidente. Sí, además esto es un acuerdo del Senado y por lo tanto le corresponde a este también, ¿no? Es un acuerdo del Senado a propuesta del Gobierno, pero el Senado es el que tiene también que decir algo al respecto, no solo el Gobierno. Si finalmente no se permite la investidura telemática de Puigdemont y Puigdemont no viene a España, a Cataluña, pues habrá que pensar en otro candidato. Yo le quiero preguntar, ¿respaldaría el PSOE, respaldaría el PSC algún otro candidato independentista? No, ningún caso. No, ningún caso. Nosotros hemos manifestado con claridad que solamente apoyaríamos un candidato no independentista. Y eso significa que cualquier independentista, sea quien sea, no lo vamos a apoyar. ¿Ve más próximo el escenario de una repetición de elecciones, como se dijo tantas veces en los primeros días después del 21 de diciembre? ¿Lo ve más próximo o más lejano? No. Nosotros hemos dicho reiteradamente que no es conveniente estar haciendo más pruebas de este tipo, ¿no? Hay que asumir un poco, hay que asumir en su totalidad, ¿no? Un poco en su totalidad lo que han dicho los ciudadanos y gestionar esa realidad con la exigencia de que todo esto se desenvuelva de acuerdo a la legalidad, que es como se plantearon las propias elecciones. Es decir, por lo tanto, una consecuencia de ese mismo proceso, ¿no? Porque hay que recordar que estas elecciones se han producido dentro del marco de legalidad y todo el mundo pues lo ha acatado. Y en la medida en que también los diputados que han salido electos
pues en su toma de posesión también se obligan al cumplimiento de la ley, ¿no? Y no solamente, y en el caso de las autoridades, no solamente a someterse a la ley, sino incluso a hacerla cumplir, ¿no? Y por lo tanto, estas cuestiones, pues yo creo que tienen que reflejar la sinceridad necesaria. ¿Sigue pensando el Partido Socialista que reformar la Constitución, a ver, no es una relación causa-efecto con Cataluña, y eso lo han explicado ustedes muchas veces, pero que puede ser una vía de salida para muchos problemas y también para el encaje territorial? Sí, pero no solamente en Cataluña, insisto, porque realmente el tema de Cataluña es un problema porque tiene una derivada de una parte secesionista, ¿no? Pero el ajuste territorial es necesario en toda España, porque de hecho hay reacciones incluso frente a lo que se pueda plantear en Cataluña, en un sentido u otro, depende de la comunidad, y que hay también una sensación de desigualdad con respecto a otros territorios, ¿no? Entonces, no es Cataluña y el resto, porque eso sería tanto como ponernos en el plano de la bilateralidad que los secesionistas están queriendo poner, ¿no? Pero la Constitución es un pacto político de determinadas generaciones. Han pasado 40 años, este país afortunadamente no es el mismo que teníamos, y no solamente en el aspecto territorial, que está por definir, porque es un modelo no definido y que habría que cerrar precisamente para evitar todas estas cuestiones, pues hay muchas otras cosas a las que hay que hacer frente y recogerlo incluso como principios de nuestra sociedad. Yo la verdad es que no acabo de entender ese inmovilismo o ese temor a abrir la reforma, cuando justamente la reforma es una parte mismo de la Constitución, ¿no?, española, que le dedica todo un título a su reforma. Y después de escuchar a los padres de la Constitución la semana pasada o a Roma y Beccaria ayer mismo, ¿ha cambiado en algo la posición del PSOE? No, porque no, en definitiva no son los informadores de nuestra posición política, ¿no? Y por lo tanto, pues tienen opiniones. Lo que sí que evidencia es que esta propuesta de comisión, de debate territorial, que tanto costó sacar adelante, evidencia que hay opinión. A la medida en que hay opiniones, evidencia su necesidad. Yo de los padres de la Constitución, y lo que me quedo es en la reivindicación de un consenso amplio, pero es que no cabe otra. Si este es un pacto político de mayorías, se tiene que hacer sobre la base del consenso, no sobre la base de imposición de algún planteamiento de parte, ¿no? Bueno, hemos empezado el 2018 en parte, pues como acabamos el 17 hablando de Cataluña, pero no, hay novedades. Ha introducido el PSOE, lo hacía Pedro Sánchez, el debate sobre las pensiones, y desde ese momento ha habido algunas novedades que yo quiero someter a su opinión. Una de ellas, la que presentaba la propia ministra de Empleo en esta casa, en Televisión Española, avanzaba eso de cambiar voluntariamente la base de la cotización de los últimos 15 o 25 años a toda la vida laboral. ¿Eso qué le parece al PSOE? A nosotros nos parece que es una forma de eludir el verdadero debate que hemos planteado, que es el de la viabilidad de las pensiones, y que creo que es el verdadero problema y que creo que es lo que le preocupa básicamente a la gente. Porque a mí que me planteen un término de cuantía cuando lo que está en cuestión es justamente la propia viabilidad del sistema, pues es un debate que no tiene ningún sentido. Es decir, garantiza primero la viabilidad, garantiza que va a haber pensiones, y luego hablamos de cuándo y cómo, es decir, de cuánto y cómo, ¿no? Porque realmente plantear esta cuestión sin saber ni cómo lo vamos a financiar, realmente no sirve para nada. Pero lo único que sirve es para no entrar en el debate que es el necesario. Por lo tanto, a nosotros lo único que nos da a entender es que quien no entra en un debate necesario y lo trata de eludir es porque realmente en lo que está trabajando es el desmantelamiento del sistema de pensiones. En este caso la ministra lo elude así, en otros casos como Celia Villalobos pues lo dice con toda claridad. Pero en definitiva es no querer enfrentar este problema, es tanto como ir propiciando su propia desaparición. Pero tampoco la propuesta del Partido Socialista que anunciaba Pedro Sánchez, el impuesto a las transacciones económicas o el impuesto a la banca, dicen los críticos, bueno, está bien, serían 1.000 millones según el propio cálculo del Partido Socialista, pero 1.000 sobre un total de 15.000 al año. No ayudaría a resolver el problema tampoco. Es que nosotros no lo hemos planteado en ningún caso como la solución al problema del déficit, jamás lo hemos planteado así. Otra cosa es el interés en poner el acento en esta cuestión porque a algunos les afecta. Pero nosotros hemos planteado que la única forma de enfrentar la viabilidad del sistema público de pensiones es precisamente contribuyendo más a la caja. ¿Y cómo se contribuye? Pues con empleos de más calidad, con empleos con salarios más dignos. Es decir, esta es una necesidad básica en este país. Es que estamos creciendo 5 años en lo económico, pero no se plantea ninguna redistribución de los beneficios sobre aquellos que más padecieron, que son los trabajadores. Entonces tenemos, según la OCDE, según
en fin, los salarios más injustos en Europa, en este sentido. Hay que crecer en salarios, porque además la economía con eso también se nutre, aumenta la capacidad de consumo, y en este caso el sistema de protección social. Por lo tanto, mejor empleo de más calidad, con mayores contribuciones, es lo que nos puede ayudar a mantener el déficit. Junto a eso, es evidente que también hay que plantear una cuestión impositiva para mantenerlo. Y en este caso nuestra filosofía es aquellos que más tienen son los que más tienen que aportar. Pero además, aquellos con los que este país fue solidario también tienen que ejercer la solidaridad con el resto. Eso es lo que estamos planteando. Por ejemplo, la banca. Claro, porque hemos sido muy solidarios. Pero no es ingenuo pensar que la banca no le va a repercutir ese impuesto directamente a los y entonces para eso es preferible que paguemos directamente todos de nuestros impuestos. Porque al final, efectivamente, todo impuesto va a cargo de alguien. Entonces la cuestión es, pues, para que no asuma la banca una buena parte, entonces lo que decidimos, según estos, es que lo paguemos todos los demás. O sea, vamos a ver, mientras nosotros rescatábamos la banca, paralelamente la hucha de pensiones se iba vaciando. Y también la hucha de pensiones se ha planteado también como garantía crediticia para otras cosas, no solo para pensiones. Entonces, vamos a ver, en definitiva, aquí detrás de todo esto está una concepción básica, ideológica, y es, ¿esto de la jubilación es una cuestión de Estado o es una cuestión de los individuos? Porque se está alentando esto, y eso es un planteamiento neoliberal, es decir, que tu educación es cosa tuya, yo te pongo las opciones privado, religioso, barato, pobre, para ricos, y tú eliges. La sanidad también es una cuestión tuya. Yo te planteo varias iniciativas y si no tienes cómo, te dejo una sanidad ya de reserva asistencial. Y en el tema de la jubilación igual. Es decir, usted vaya asegurándose su vida futura. Ese es un planteamiento neoliberal que no corresponde al nuestro, es un planteamiento mucho más solidario y más protector por parte del Estado. Ese es el fondo del debate. Y la otra cuestión es el valor de la solidaridad, porque el sistema de pensiones se fundamenta en la solidaridad. Y la solidaridad, pues cuando no nace de uno, pues hay que imponerla. Seguro que nuestros analistas querrán preguntar de nuevo por pensiones. Yo le quiero preguntar también una más por encuestas. ¿Es usted muy de escudriñar las encuestas o no? Bueno, pues hombre, muchas veces es escudriñarlas para ver un poco también el rigor, ¿no? Porque no vale cualquier cosa. Pero yo creo que son siempre captaciones de momentos determinados. Lo importante también es reflejar las tendencias de fondo, eso es lo que nos ayuda siempre. Y bueno, pues es cierto sobre también... las tendencias, ¿qué lectura hacen? Por un lado hay un dato y es, bueno, ese triple empate prácticamente, ¿no? entre Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista. Pero el PSOE, en estas encuestas, según las encuestas, pues se despega clarísimamente de Podemos, que otrora hablábamos del sorpaso, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo perfectamente y me acuerdo también lo que decían las encuestas entonces y me acuerdo perfectamente también de cómo fue el resultado electoral, que no concordaba para nada con estas estimaciones. Aquí parece que muchas veces en este país necesitamos vivir de la sorpresa permanentemente, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente encuestas preelectorales donde Ciudadanos hasta nos pasaba en alguna encuesta. Recuerdo esto del tablero que se movía, recuerdo, en fin, titulares calcados de la ocasión que a la hora de votar no fue así. No obstante, nosotros, como digo, nos parece todo bien y lo importante de esto es recoger las tendencias. Y aquellas que en las distintas encuestas pues se reiteran, son lógicamente las que más consideración hay que tener. Abrimos la mesa. Elsa García Blas quiere formular una pregunta. Adelante, Elsa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero preguntarle por la reflexión que ha hecho el expresidente del Gobierno, Felipe González, esta semana, en la que ha confesado una cierta orfandad representativa. Él se siente así, considera que no es fácil identificar un proyecto de España, ¿no? Y un liderazgo político que presente un proyecto de España para los principales desafíos del país, ¿no? Me gustaría preguntarle qué reflexión hace sobre esto y a qué atribuye un poco estas palabras del expresidente socialista. No, yo no me gusta matizar lo que otros digan, ¿no? Además respeto mucho la libertad de expresión de cada uno. Ahora, siempre lo valoro desde la situación también de cada cual. Es decir, entiendo que las opiniones siempre se manifiestan a partir de la situación personal y, por tanto, a partir de la realidad que vive cada uno. Pues bueno, hay quien necesita menos para ser representado, hay quien necesita muchísimo para ser representado. Esto es un grado de exigencia pues que es tan personal como que no merece que lo valore, porque efectivamente responde a una cuestión personal, ¿no? Manuel. Hay quien se siente representado por muy poco y hay quien es muy exigente. Es un problema de exigencia, ¿no? Sí, como todo en la vida.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se me ocurren un montón de cosas, de preguntas, pero no nos permite hacer la pregunta rápida. Estoy dudando entre pensiones, sencillamente porque no es una cuestión, nos habla usted de una cuestión neoliberal y de ideológica con el tema de las pensiones. Yo creo recordar que el primer ministro que nos animó a tener pensiones privadas precisamente fue del Partido Socialista, pero bueno, voy a optar por la otra pregunta. Usted pero ya que lo dice, déjame que añada yo, porque se acaba de ocurrir. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, acaba de decir en Radio Nacional de España que lo que plantea la ministra Báñez le parece razonable, aunque cree que puede luego haber una trampa escondida. Pero de momento lo que ha planteado, esto de tomar como cómputo toda la vida laboral, le parece razonable. Sí, pero para eso está bien. Pero cuando llegue ese momento del debate, es decir, cuando uno está abordando el modelo, no podemos perdernos en un detalle de un modelo que no hemos llegado a estar de acuerdo, ¿verdad? Es decir, claro que todo tiene su momento. Yo no digo que no, y es más, a algunos colectivos les puede venir bien poder escoger los mejores años de su cotización. Pero hay muchas más problemáticas también respecto de esto. Yo conozco gente que ha tenido una cotización durante mucho tiempo bien, por la máxima, y de repente en los últimos años pues ya no ha encontrado inserción laboral y queda muy penalizado. Pero hay muchas cuestiones. Pero primero hablemos del modelo, luego de los casos particulares que encajen dentro de ese modelo. Manuel. Bueno, opto por una frase que usted ha dicho hace 2 minutos. Estamos por el cumplimiento de la ley y estamos por la unidad territorial de España, cosa en la que yo estoy completamente de acuerdo y creo que el Partido Socialista da buenas muestras de ello con el apoyo al 155. Visto lo que estamos oyendo ahora en la Comisión Constitucional o sobre la reforma constitucional... No, de evaluación territorial. De evaluación, bien, correcto, pero al final de lo que estamos hablando es de la reforma de la Constitución, tiene razón. Y el criterio mayoritario que estamos escuchando, más allá de la necesidad de consenso, ¿ve factible o sigue vigente en el Partido Socialista aquella idea de que España es una nación de naciones? Bueno, nosotros no renunciamos a la cuestión de lo que entendíamos como un modelo, digamos, de realidad que no tiene por qué tener una expresión jurídico-política, ¿no? Esto es el reconocimiento de la diversidad, lo que en definitiva encerraba esta formulación. Un reconocimiento de la diversidad y de los sentimientos identitarios que conviven en este país, ¿no? Yo siempre digo que la identidad no es una cuestión sometida a consideración de los demás, ¿no? Si a mí, por ejemplo, hay algo que me molestaba sobre el derecho a decidir, es que nadie puede decidir sobre mi identidad. O sea, yo soy valenciano y nadie va a decidir si soy más valenciano que español, porque eso lo decido yo. Y nadie me va a decir, no, mañana ya dejas de ser español, solo valenciano. ¿Por qué? ¿No? O al revés, como español que eres, olvídate de todo hecho diferencial valencianista. Pues, ¿por qué? Es decir, estas cuestiones no. Por lo tanto, esto venía a ser, digamos, el reconocimiento de esos sentimientos identitarios. Pero eso no exige una formulación jurídico-política, porque en ese caso sí que la tenemos claro, que es un sistema federal. Y un sistema federal, ojo, que tampoco es una confederación, como algunos entienden. Esto no es una unión de naciones, no. Esto es un Estado federal, a nuestro modo de ver, un Estado federal que reconoce los sentimientos identitarios de los pueblos que conforman España. Pero España además no es un proyecto político solo, es también un proyecto cultural, es también un proyecto emocional y sentimental, porque esto también hay que sentirlo. Las identidades que no se sienten son identidades que no se ejercen, ¿no? Yo creo que esa es nuestra apuesta, y detrás de eso pues encerraba esta reivindicación de la diversidad. Voy a este lado. Antonio quiere formular una pregunta y luego... Buenos días, señor Ábalos. ¿Qué tal? Estamos ante una legislatura baldía. La legislatura no va a dejar prácticamente nada sobre la mesa. A 3 hechos me remito. Es la financiación autonómica. El Gobierno no tiene ningún interés en que en esta legislatura haya un nuevo sistema de financiación. La reforma de las pensiones tenía que haber terminado sus trabajos prácticamente en agosto. Estamos ya a mitad de enero y solo hay globosondas y esbozos sin concretar. O, por ejemplo, la reforma constitucional, la propia comisión para el estudio del modelo territorial, sobre el cual hay un descriptible entusiasmo por parte del Gobierno. ¿Cómo se le puede explicar desde los partidos políticos, y ustedes en la oposición también tendrán su cuota de responsabilidad, que cuando más necesita España reformas, dinamismo político, estamos en una legislatura que en términos de la NBA sería casi una legislatura basura? No va a dejar nada sobre la mesa. ¿Cómo se le explica eso a los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos visto que esta era una legislatura agotada, pero no agotada porque haya acabado con algún objetivo, ¿no? Es que simplemente el Gobierno parece que no ha salido del trauma de gobierno en funciones, ¿no? Es decir, es que todo lo vivido hasta ahora fue
como un gobierno casi obligado, porque había que tener gobierno. Yo creo recordar las presiones que hubo en su momento para tener un gobierno, había que tener un gobierno como fuera, pero nadie dijo cómo tenía que funcionar ese gobierno, que de hecho partía en minoría. Y que curiosamente hay un pacto de investidura que supone que eso le tenía que dar una cierta fortaleza al gobierno, y además se hace en base a un programa de gobierno que luego el gobierno como tal no reconoce. La otra parte tampoco sabe cuantificar el grado de cumplimiento, no se pone ni de acuerdo entre las partes de qué es lo que han cumplido. De hecho, es una sociedad, parece que con desagrado, no quiere ni reconocer que hay un pacto de investidura. En definitiva, es que, claro, no hay nada que llevar adelante. Y efectivamente, hemos llegado al final a una conclusión mayoritaria, que el gobierno se caracteriza por su inmovilismo. Y algo peor, que el gobierno es incapaz de afrontar algo que empieza a estar muy asumido, que son las grandes reformas que este país necesita. Pero ojo, no reformas impuestas de parte, sino reformas fundamentadas en los consensos nacionales. Sí, y por eso nosotros hemos planteado estos 10 acuerdos nacionales, ¿no? Y por eso hemos planteado también los necesarios consensos. Sí, lo que decía que también es improductiva para la oposición, que no han conseguido tumbar. No, porque para nosotros, ¿qué por ley ejemplo, del gobierno de las que antes criticaban han conseguido tumbar? Ni una no, pero sola. mire, por ejemplo, ir generando los estados de opinión que son importantes. Por ejemplo, sí, porque nosotros tuvimos un gran debate, por ejemplo, en el 15, con la malograda investidura de Pedro Sánchez. Por ejemplo, nosotros ahí planteamos la necesidad de una agenda de gobierno reformista y regeneracionista. No todo el mundo lo entendió así y fracasó. Hoy estamos pagando las consecuencias de aquello. Y por otra parte, hemos tenido un debate impresionante sobre la necesidad de ponernos a debatir sobre el modelo territorial. Pues si no paramos de debatir sobre esto, ¿por qué no queríamos hacerlo en el Congreso? Parece que ha sido solamente crear la comisión una conquista impresionante. Javier. La reforma de la Constitución, exactamente igual. Ya empezamos a ponernos de acuerdo en la necesidad de reformar este pacto. O esto mismo, la necesidad de conformar algunos pactos, como el tema de educación, que no lo tenga que imponer el partido de turno, como el tema del agua, sabiendo que es un recurso escaso y conflictivo. Todo esto sabemos que exigen políticas de país, no de partido. Y el PP es incapaz de hacerlo, solamente piensa en políticas de PP. Y esto de hacer políticas de país que usted dice, ¿sería una forma de que el bipartidismo que ha gobernado España durante estos años, es decir, el PSOE y PP, se enfrenten a lo que usted hablaba antes de las tendencias, pero la tendencia de las encuestas empieza a ser tozuda? Señor Ábalos, Ciudadanos ha cogido el viento de cola y les está mordiendo tanto al PP, por supuesto, pero también a ustedes. Es decir, ante esto, ¿cómo se enfrenta? Es decir, ¿sería mejor colaboración entre los dos grandes partidos del bipartidismo o polarización y enfrentamiento? Nosotros hemos planteado estos acuerdos porque entendemos que el país es lo primero y las políticas de partido después. Y lo que está pasando esta situación es justamente porque se han impuesto, se han priorizado las políticas de partido. Eso nos ha llevado a este bloqueo. Ahora, yo creo que los partidos que tienen más experiencia de gobierno y que han fundamentado la estabilidad en este país, obviamente tienen una experiencia y también, de alguna forma, una seriedad que les lleva a considerar la importancia de estos acuerdos. Hay otros partidos que, sin embargo, siguen fundamentando su estrategia en una crítica al bipartidismo. O sea, que es muy curioso, ¿no? Tratar de llegar a acuerdos mientras otros sacan tajada del bipartidismo como si fuera lo peor que le ha pasado a este país, cuando realmente lo único que hacen al final es ubicarse al lado de alguno de los otros partidos. Pero claro, aquí la política de polarización o la política de ir en solitario ya sabemos a dónde nos lleva. Yo creo que ahora es el reto de aquellos que saben sumar, no los que saben restar, porque eso nos hemos dado cuenta, que es muy fácil, pero muy poco productivo. Aquí lo dejamos. José Luis Ábalos, secretario de organización del PSOE. Mire, esa cámara ya se lo sabe porque ha venido unas cuantas veces a los desayunos. Bueno, no muchas. Iba a decir, ahora me dirá que no tantas, pero ha venido unas cuantas. Le dejo el rotulador y ahí tiene, entonces, ya se lo sabe, la firma de cada vez José Luis Ábalos. Muy bien, ahora me ha salido mejor, se ve que he practicado más. ¿Ve cómo se ha practicado? Sí, ahora me ha salido mejor. Gracias también a Javier García Vila, Antonio Hernández Rodicio y Manuel Marín del